Estados Unidos, 28 de enero de 2026. Hoy vamos a analizar a fondo, varias cosas. La última hora sobre las normativas de protección de los caballos de exhibición. También las nuevas reglas para la extracción de petróleo y gas en terrenos del servicio forestal. Le echaremos un vistazo a las exenciones que se solicitan para conductores con epilepsia. Y para terminar, una detallada tabla de sanciones económicas del Departamento de Salud ajustadas por la inflación. Y algunas cifras, la verdad, sorprenden bastante. Vale, pues a ver, vamos a desgranar esto. Empecemos por los caballos. Hay un documento del Departamento de Agricultura, del servicio ACFIS, que vuelve a posponer la entrada en vigor de una norma. Se trata de la Ley de Protección del Caballo. El objetivo es prohibir una práctica que se llama soring. Que suena bastante terrible, güey. Bueno, lo es. Consiste en infligir dolor de forma deliberada en las patas delanteras de un caballo. A menudo se usan productos químicos, cáusticos o se meten objetos en las herraduras, todo para forzarle a levantar las patas de una forma como muy exagerada, muy llamativa al andar. Ah. Es una práctica, por desgracia, bastante conocida en el mundo de los Tennessee Walking Horses. Allí ese paso tan alto y artificial se premia mucho en las competiciones. Y esta norma, que lleva ya años discutiéndose, se publicó en mayo de 2024 y ya la han retrasado varias veces, ¿no? Varias. Y ahora el gobierno la vuelve a posponer, esta vez hasta finales de 2026. A primera vista, pues parece un simple retraso burocrático. Pero el documento sugiere que hay mucho más en juego. Muchísimo más. Lo que tenemos aquí no es burocracia. Esto es una guerra de guerrillas, pero en los juzgados. El documento lo dice claramente, ¿eh? El motivo del retraso es un litigio. Hay un juicio en curso en un tribunal de Texas. Una demanda. ¿Sí? De una coalición de la industria del Tennessee Walking Horse. Demandaron al gobierno alegando, dos cosas. Que la agencia se había excedido en su autoridad y que la norma iba a destruir su sustento económico. Y por lo que parece, el tribunal les ha dado parte de la razón. Precisamente. Ahí está la madre del cordero. El fallo judicial es clave aquí. Ha anulado partes fundamentales de la norma. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la prohibición de usar unas almohadillas o plataformas, los llamados pads. Los pads, vale. Y estos pads son el centro de la controversia. Hablamos de plataformas de varias pulgadas, como si fueran zancos, que se clavan en la pezuña del caballo. ¡Qué barbaridad! La industria dice que son para absorber impactos. Pero, claro, los defensores de los animales argumentan que se usan para ocultar el dolor del soring o para forzar una postura que no es natural y que agrava las lesiones. Y el tribunal ha dicho que el gobierno no puede prohibirlos así, de forma generalizada. Entiendo. O sea, el tribunal ha desmantelado una parte importante de la norma. Pero entonces, ¿por qué el gobierno simplemente no la retira y empieza de cero? ¿Qué sentido tiene mantener viva una regulación que está, digamos, a medias durante casi un año más? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es puramente estratégica. A ver. Retirar la norma sería una derrota total para ellos. Al posponerla, el gobierno mantiene una parte de la regulación que sí ha sobrevivido al juicio. ¿Y cuál es esa parte? La que elimina a los inspectores privados, que estaban pagados por la propia industria, y los reemplaza por inspectores federales. Ajá. Y preferiblemente veterinarios. Eso es un cambio fundamental. Así que, al posponer la fecha, se dan tiempo. Tiempo para decidir cómo implementar esa parte, mientras estudian si pueden apelar o reescribir las partes que les han anulado. Es una jugada para ganar tiempo, entonces. Exacto. Lo que esto nos enseña es que una regulación no es un decreto que se publica y ya está, ¿sabes? Puede morir de 1000 cortes. El gobierno gana la batalla legislativa, pero la industria se lleva la guerra a un tribunal que le es favorable en Texas y, consigue desmantelar la norma pieza a pieza. Es un campo de batalla legal, un pulso constante. Entendido. Es una lección sobre cómo el poder regulador no es absoluto, sino eso, un pulso. Y este choque que hemos visto entre una industria muy específica y el gobierno se repite a una escala mucho mayor. Mucho mayor, sí. Y con el público mucho más implicado, cuando pasamos de los pastos a los bosques nacionales para hablar de petróleo y gas. Efectivamente. Aquí el conflicto es más visible y, las partes implicadas son muchísimas más. Tenemos una norma final del Servicio Forestal. Actualiza las reglas para extraer petróleo y gas en sus terrenos. El objetivo que declaran es mejorar la eficiencia, coordinarse mejor con otra agencia, la BLM, y agilizar procedimientos. Suena a papeleo interno, ¿verdad? Totalmente, una puesta a punto técnica.
Pero aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. La sección de comentarios públicos. Que es donde se ve la tensión de verdad. El lenguaje burocrático de la norma intenta ocultarlo, pero esa sección es como un campo de batalla en miniatura. Sí, sí, totalmente. El documento dice textualmente que la mayoría de los comentarios expresaban oposición. O sea, ya sea a la extracción en general o a los cambios que proponían. Y al otro lado, claro, la industria. Al otro lado, un puñado de comentarios de la industria aplaudiendo que se agilicen los procesos. Es el choque de dos visiones del mundo, ahí, en un documento oficial. La agencia dice que los cambios no alteran materialmente la capacidad del público para participar, pero a la vez la mayoría del público se oponía. ¿No es un poco contradictorio? O sea, me estás diciendo que el público puede opinar, pero que en la práctica su opinión tiene un peso limitado si va en contra de los objetivos de la agencia. Bueno, yo no diría que la ignoran, que es una palabra muy fuerte. Desde la perspectiva de la agencia, su mandato legal es gestionar el uso múltiple de esas tierras. Que incluya la extracción, claro. Claro, incluye la extracción de recursos, el ocio, la conservación. No tienen el mandato de prohibir la extracción. Así que están intentando enhebrar una aguja muy fina, cumplir con su objetivo de eficiencia, que beneficia a la industria, sin que parezca que ignoran por completo a la opinión pública. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es el truco? El truco está en el lenguaje. Ajá. Por ejemplo, ante un comentario que pedía especificar las condiciones exactas para modificar una cláusula de un contrato, pues la agencia responde que no es práctico especular sobre cada posible escenario y que la nueva norma ya proporciona una herramienta de gestión adaptativa razonable. Herramienta de gestión adaptativa razonable. Eso suena a que no quieren pillarse los dedos. Exacto. Es una jerga burocrática brillante. En el fondo significa, confíen en nosotros, seremos flexibles y decidiremos caso por caso. Le da a la agencia un margen de maniobra enorme para negociar con las empresas energéticas lejos del escrutinio público. Mientras dicen que no pasa nada. Mientras formalmente afirman que la participación ciudadana no se ve afectada. Es un microcosmos de cómo las agencias navegan ese conflicto eterno entre intereses económicos y preocupaciones medioambientales. Usan la ambigüedad procesal como escudo. Hemos visto la regulación como un combate legal en los tribunales y como un debate público en los bosques. Pero a veces la regulación deja de ser algo abstracto y se convierte en el expediente de una persona, en una decisión que puede cambiarle la vida. Y eso es exactamente lo que encontramos en el siguiente documento. Aquí pasamos de las grandes políticas a las historias personales. Sí. La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes publica una lista de conductores profesionales. Solicitan exenciones a las normas médicas para poder seguir trabajando. O sea, para poder conducir. Exacto. Hay dos grupos, personas con problemas de audición y personas con epilepsia o trastornos convulsivos. Y no son anónimos, ¿eh? El documento da nombres, edades, estados. Por ejemplo, Tahir Freeman, titular de un permiso de conducir comercial, de 42 años en Carolina del Norte. Tiene un historial de trastorno convulsivo generalizado y no ha tenido convulsiones desde 2015. Varios años ya. Sí. O Vittorio García, de 40 años, en California, con historial de epilepsia sin convulsiones desde 2015. Y en cada caso se detalla que están medicados, estables y que su neurólogo apoya la solicitud. Es un ejemplo perfecto de cómo la regulación aterriza en la vida cotidiana. Aquí el dilema es clarísimo, ¿no? La seguridad pública en las carreteras frente al derecho de una persona a ganarse la vida. Pero lo que me llama la atención es el proceso. La agencia publica estos casos tan personales y pide comentarios públicos. Pero, ¿este proceso es realmente efectivo? ¿O es más bien una formalidad? Quiero decir, ¿de verdad alguien del público en, Oregón, va a tener una opinión informada sobre el historial médico de Tari Freeman en Carolina del Norte? Suena un poco extraño. Es una pregunta muy pertinente. Y la respuesta es que el objetivo de esta transparencia no es tanto recoger opiniones del tipo «yo creo que Vittorio García no debería conducir». El objetivo es doble. A ver. Demostrar que se basa en pruebas médicas sólidas, y si la deniegan, también. Y segundo, crea un registro público de precedentes. Otros conductores y médicos pueden ver qué tipo de perfiles están recibiendo exenciones, qué pruebas se requieren. Ah, claro. O sea, que sirve de guía para futuras solicitudes. Justo a eso iba. Transforma lo que podría ser una decisión arbitraria, a puerta cerrada, en un proceso transparente y basado en la evidencia.
Muestra el lado más humano y detallado de la administración. Va más allá de las grandes normas y se adentra en las circunstancias de cada persona. Nos recuerda que detrás de cada regulación hay gente, ¿sabes? Personas cuyas vidas se ven directamente afectadas. Y si en el caso de los conductores vemos cómo se gestiona el riesgo a nivel individual, el último documento nos muestra cómo el Estado intenta gestionar el riesgo a nivel corporativo. Y lo hace de la forma más directa posible, tocando el bolsillo. Pasamos de la salud a la cartera, el terreno donde las regulaciones a menudo se vuelven más tangibles. Totalmente. Se trata del ajuste anual por inflación de las sanciones económicas del Departamento de Salud. Básicamente es una tabla enorme que actualiza las multas máximas para que no pierdan su poder disuasorio con el tiempo. Para que sigan doliendo lo mismo. Eso es. El multiplicador de este año es 1,02598, un aumento de casi el 2,6%. Puede parecer poco, pero cuando lo aplicas a cifras grandes, el resultado es llamativo. Y en esa tabla, cada cifra es una historia sobre las prioridades del gobierno, Privacidad de datos médicos, la famosa ley HIPAA. que son las siglas de la ley que, bueno, simplificando, obliga a hospitales y aseguradoras a proteger la información sanitaria confidencial de los pacientes. Pues una violación de esa ley por negligencia deliberada y que no se corrige puede costar hasta $73.011 Por cada una. por cada violación, con un tope anual de más de $2 millones. Pero, ¿esto funciona de verdad? O sea, para una cadena de hospitales gigante, esta cifra es simplemente el coste de hacer negocios, una partida más en su presupuesto. Es el debate eterno sobre las multas corporativas, ¿no? La intención es que la cifra sea lo suficientemente alta como para que al director financiero le duela más pagar la multa que invertir en cumplir la norma. Claro. Por eso el ajuste por inflación es tan crucial. Una multa de $50.000 en 2010 no tiene el mismo impacto disuasorio que hoy. Tiene que doler lo mismo en términos reales. Pero aún así. Pero aún así, para las corporaciones más grandes, siempre existe el riesgo de que lo vean como un coste aceptable. Y la tabla sigue y sigue. Hay una sanción para un fabricante de vacunas que destruya registros intencionadamente de $286.184 por cada caso. Esto ya no es una multa, es una declaración de intenciones. Es que es una radiografía del poder sancionador del Estado. Y la especificidad es asombrosa, ¿no? No es una multa genérica por mal comportamiento. Hay sanciones específicas para hospitales que no publican sus precios de forma transparente, que es una política muy reciente y controvertida. Sí. Hay multas para residencias de ancianos que no cumplen con los protocolos de control de infecciones, algo que cobró una importancia vital tras la pandemia. Cada una de estas cifras representa una política pública, una decisión sobre qué comportamientos se quieren desalentar y con qué contundencia. Esta tabla es, en esencia, el esqueleto financiero de la regulación sanitaria. Nos dice, en dólares y céntimos, qué es lo que más le preocupa al regulador y dónde está dispuesto a golpear más fuerte. Después de examinar todo este abanico de acciones en un solo día. Desde la guerra de guerrillas legal para proteger a los caballos, hasta el debate público sobre la extracción de gas. Pasando por las decisiones que cambian la vida de un conductor y las multas millonarias para las corporaciones. Exacto. Surge una reflexión inevitable. Observar la increíble granularidad y el alcance de estas regulaciones, que tocan casi todos los aspectos de la sociedad y la economía, nos lleva a preguntarnos, ¿es este nivel de detalle una característica indispensable para gestionar la complejidad de una nación moderna? ¿O representa una expansión burocrática que podría, con el tiempo, volverse inmanejable?